Vamos a partir nuestra clase entonces revisando acá esta página en su texto del estudiante, donde vamos a ver cómo las herramientas tecnológicas, ¿cierto?, nos facilitan el cálculo de estas medidas de posición, ya específicamente. Además, ¿cierto?, vamos a estar revisando estas medidas de tendencia central, como lo era la moda, la media y la mediana. Bien, ahora, Excel en sí es una calculadora, ¿ya? Es una calculadora en planilla, ¿bien? Donde nosotros obviamente nos va a permitir registrar datos y trabajar con estos datos e incluso graficarlos en caso de ser necesario, ¿bien? Y lo que vamos a hacer primeramente es leer lo que nosotros vamos a hacer y luego de leer esta página vamos a ejecutar, ¿bien? Por lo tanto, vamos a seguir, obviamente, estas instrucciones. Dice que en una hoja de cálculos escribamos en la celda a dos edades. Bueno, por un tema de que quede más bonito, yo dejé todo esto, no es que sea el a dos edades, sino que vamos a dejarlo un poquito más abajo para alcanzar a colocar un título, un nombre, para que quede más bonito. Ya. No, no me gusta llegar y comenzar a hacer la actividad sin colocar al menos una presentación. Bien, y entonces eso en realidad no es a 2 sino que es como a 4 o a 5 pero ahí lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero lo importante es que acá nosotros en la celda colocamos edades y en la misma columna escribimos las edades de 13 de tus compañeros. Bueno, actualmente acá en la sala tenemos 14. Por lo tanto, vamos a colocar las edades de los 14 que están acá presentes. Bien, y con ellos vamos a trabajar y vamos a ¿qué? Vamos a calcular la moda, la media y la mediana en una parte, ¿cierto? Que es este cuadrito chiquitito. También vamos a escribir el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y por último vamos a calcular el percentil 1, el percentil 10, el 15, el 25, el 50, el 75 y el 90. ¿Ya? Personalmente no me gustó mucho el tema de que los mismos percentiles sean los mismos de los cuartiles, porque en realidad si vemos tenemos solamente el percentil 1, el 10 y el 90 que son los distintos, pero tenemos el 25, el 50 y el 75 que sabemos que son los cuartiles 1, 2 y 3, entonces nos van a dar el mismo resultado. Pero bueno, vamos a aprovechar, ¿cierto?, de revisar eso. Bien, ahora, tenemos además aquí las fórmulas que vamos a usar. Ya tenemos la fórmula de la moda, la fórmula del promedio, la de la mediana, la de los cuartiles, ya tenemos cuartil 1, 2 y 3. Tenemos la de los percentiles, pero ojo, acá hay un error, ¿ya? Acá donde dice el J4, dice que el percentil 10 es 0,01, cuando en realidad todos sabemos que el percentil 10 va a ser 0,1, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 0,01 es el percentil 1. ¿Ya? Así que acá el texto tiene un error, ¿ya? Para que lo sepan, para que si quieren hacer este ejercicio al tiro en su casa, lo pueden hacer también, abren un Excel y lo pueden crear, pero acá tenemos, ¿cierto?, un error en el libro, ¿ya? Porque aquí debe decir 0,1 para calcular el percentil 10, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, el 90 va a ser 0,9, el 50 va a ser 0,5, el 10 va a ser 0,1, ¿ya? Así que ahí, ojo con eso. Bien, y luego de eso, después de hacer toda esta construcción, vamos a realizar nuestro diagrama de cajón. Bien, eso es lo que vamos a hacer hoy día, es lo que vamos a replicar nosotros y luego de tener esto replicado, vamos a ver, ¿cierto?, cómo se va a construir. Bien, entonces nosotros después vamos a hacer nuestro diagrama de cajón bonito. Como lo tenemos que hacer en el cuaderno, vamos a abrir una hoja en la pizarra y vamos a hacer, ¿cierto?, nuestro diagrama. Bien, entonces vamos a abrir nuestro Excel. Ojo, cuando ustedes abran el Excel que está en las actividades, va a estar así, pero van a ver datos que yo ya les puse. ¿Ya? Y con esos datos van a trabajar la actividad, no van a hacer la misma actividad que estamos haciendo ahora, ¿ya? Porque sería como un copiar-pegar, ¿ya? Entonces, ustedes acá, ¿cierto?, van a colocar su nombre, yo voy a colocar el mío, y luego de tener, ¿cierto?, nuestro título, nuestro nombre, si se fijan, ya no está en el A2, ya los datos, sino que está en el A5, lo bajamos un poquito, ¿cierto? Bajamos todo un poquito para que podamos trabajar. Acá puse, ¿cierto?, el espacio donde vamos a colocar la moda, la mediana, o sea, la moda, la media y la mediana. Acá van a estar los cuartiles y finalmente acá van a estar los percentiles. Bien, no hay ninguna fórmula, las vamos a crear todas nosotros ahora y vamos a trabajar con datos. Ahora, ¿qué datos vamos a colocar acá? Vamos a colocar las edades, ¿ya?
¿Cuántas edades vamos a colocar? Vamos a colocar 14. Bien, entonces vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hasta acá. Entonces todos estos datos no los vamos a usar. Los vamos a dejar sin borde y borde superior. Ahí. Bien, entonces vamos a tener las 14 edades. Bien, y vamos a partir, bueno, para que hagamos un trabajo bastante similar al que está en el texto, ¿cierto? Trabajando con las edades de cada uno de ustedes. Bien, así que vamos a ver a Carolina, ¿cierto? Que nos diga la edad, y así vamos a ir nombrándolos así, en filas. Bien, bien. Ya. Matías, edad. Ah, ya. Eh, Dame. Denisa, perdón. ¿Edad? Eh, usted. Sí, usted. No. Usted. Edad. 14. Ya. ¿Edad? Ya. Sí. Ya. Pablo. Ya. 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 Muy bien. Ahora, tenemos las edades de cada uno de ustedes acá. Y con estas edades nosotros vamos a calcular moda media mediana. Bien. Ahora, como yo les comentaba antes, Excel ya es una calculadora. Ya, nosotros tenemos esta herramienta para poder, valga la redundancia, calcular lo que nosotros queramos, ya matemáticamente hablando. Ya no vamos a tener que estar contando, ordenando, mirando, no. Acá con Excel es automático. Ya. Ahora, lo primero, vamos a ir aplicando las fórmulas que aparecen acá, ya, estas que están aquí, ya, para ir calculando cada uno de los valores. Obviamente, por acá dice de A3 a A15, no va a cuadrar nunca, ya, porque nosotros no estamos ocupando esas celdas, estamos ocupando más celdas, bien, pero como nosotros somos, ya vamos a estar trabajando de lo que nosotros ya sabemos, vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando, vamos a dejar un poquito más grande para que lo puedan ver desde allá atrás, ahí. ¿Y qué vamos a hacer primero? En el cuadrito que está a la derecha de moda, voy a escribir es igual a la moda. ¿Ya? Fíjense bien que acá aparecen desplegadas las fórmulas que yo puedo ocupar que tienen que ver con moda. ¿Ya? Eh, Puedo ocupar la moda única que voy a encontrar, una moda de varios o una moda que es la moda, ¿cierto? Que nosotros acabamos, ¿cierto? De tener. Ahora, eh, vamos a ocupar moda, ¿ya? De hecho, tiene un aviso esta fórmula que dice que está disponible por compatibilidad con Excel 2007. No está siempre compatible, ¿ya? Porque cuando yo hablo de moda, habla como de moda de manera general, ¿ya? En cambio, ahora Excel está hablando de quiero una moda única o una moda de varios. Entonces, por eso ahora las fórmulas que están como de moda son, o valga las que se están usando, es la moda punto uno o la moda punto varios, ¿ya? Pero como estamos trabajando en base a cierto a lo que dice el libro, vamos a ocupar la moda. Bien, entonces, cuando yo tengo la fórmula lista, moda, tengo que abrir paréntesis. Y al abrir paréntesis me está pidiendo que yo coloque el número 1, el 2, el 3, el 4 y todos los números a los cuales yo voy a tener la moda. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Abro paréntesis y con el mouse selecciono la primera y mantengo presionado y selecciono todas las edades que yo tengo. Hasta acá. Llego al final y suelto. Y se fijan, queda seleccionada el rango que va desde, en este caso, el A6 hasta el A19. ¿Ya? Entonces, tengo listas mis edades y cierro paréntesis. O sea, tengo la moda entre el A6 y el A19. Aprieto Enter y la moda es 13. O sea, acá en este momento con el curso, la moda va a ser 13 años. ¿Ya? Entonces, yo acá en Excel doy la instrucción, Excel me entrega la respuesta. ¿Ya? No tengo que hacer ningún cálculo. Ni ordenar, ni contar, ni cuánto hay más, ni cuánto hay menos, no. ¿Ya?
¿Por qué es importante esto? Porque ahora nosotros estamos trabajando con 14 datos. Pero ¿qué pasaría si yo estuviera trabajando con las edades de todo el colegio? Tendría como 950 números. Y no me voy a poner a contar cuántos números hay más de otros que de otros. ¿Ya? O sea, no me voy a poner a contar cuál es la edad de moda. ¿Ya? O la edad promedio. Porque imagínense contar, sumar más de 900 números y dividirlos por 900. La verdad es que es mucho. ¿Ya? En cambio Excel, ya que es una herramienta, una planilla que a mí me permite realizar esto casi de manera automática. ¿Bien? Entonces, ahora, eso es moda. ¿Ya? Ahora, la media, que también es llamado promedio, ¿cierto? La media aritmética, ¿ya? La vamos a ocupar como tal, ¿ya? Y de hecho vamos a escribir la fórmula como promedio, ¿ya? ¿Qué va a ser esto? El promedio. Si se fijan, hay varios tipos de promedio. Promedio, promedio punto sí, promedio punto sí conjunto, promedio A, promedio y B de promedio, ¿ya? Cada una de estas fórmulas tiene una particularidad que está, si se fijan ahí, está mencionada brevemente, ¿ya? Dice para qué sirve cada una de estas fórmulas, ¿ya? Pero la que nosotros vamos a ocupar es la que dice promedio, ¿ya? Entonces, lo mismo, promedio, abro paréntesis, ¿y qué voy a hacer? Voy a seleccionar las edades, ¿ya? Voy a seleccionar desde el primer 13 y voy bajando, 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 bajando hasta el 14, ¿bien? Selecciono todo, cierro paréntesis, aprieto Enter y aquí me está dando el promedio de edades que tenemos actualmente en el curso, en la sala. Tenemos 13,57 de edad. Bien. Ahora, la mediana, que es el número que está al centro, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? A la mediana, ¿cierto? De hecho, tenemos una sola fórmula que es mediana. ¿Mediana de quién? Mediana de todos estos números. ¿Ya? Vamos a ver cuál es el término que está al centro. Cerramos paréntesis, mediana entre A6 y A19, enter 13,5. O sea, justamente la mediana está entre el 13 y el 14. ¿Ya? Recordemos que como acá hay 14 datos, la mediana va a ser entre el dato 7 y 8, ¿cierto? Porque es 14 dividido en 2 y como da justo, tenemos que sacar entre ese y el siguiente. Y justamente nos cuadró que va a ser entre el dato 13 y 14. Entonces ahí va a quedar descuadrado. ¿Bien? Entonces ahí tenemos una mediana de 13,5. ¿Bien? Entonces, en resumen, la medida de tendencia central, que fue lo primero que nosotros vimos, de hecho acá faltó haber puesto el rango, ya, pero como no estaba en la actividad no lo hice. Entonces, podemos calcular promedio o mediana, tenemos 13,57, tenemos la moda que es 13 y la mediana que es 13,5, ya que sería el dato central. Bien, ahora vamos a irnos a calcular los cuartiles. Bien, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Bien, para ello, ¿qué vamos a ocupar? La fórmula del cuartil, como ustedes más o menos de manera intuitiva, ¿cuál creen que podría ser? ¿Qué tendría que escribir yo acá? ¿Igual a qué? No, no, no. Para calcular el cuartil, ¿cuál sería como la fórmula? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo creen ustedes que se llamaría? Veamos. Cuartil. Exactamente, tenemos una fórmula que se llama cuartil. ¿Se fijan? Entonces, pero acá tenemos tres cuartiles. Tenemos el cuartil exclusivo, tenemos el cuartil inclusivo y tenemos el cuartil, ¿ya? Que como ustedes saben, ya esta es una fórmula que se va a dejar de ocupar, sino que vamos a tener que empezar a ver el inclusivo o el exclusivo, ¿ya? Entonces, tenemos que saber si es que vamos a incluir el valor del cuartil 1 o lo vamos a dejar fuera. ¿Ya? Eso es como básicamente lo que se hace. ¿Ya? Pero vamos a trabajar, ¿cierto?, con esta fórmula compatible que se llama simplemente cuartil. Y para esto hacemos exactamente lo mismo que con las anteriores. ¿Ya? O sea, ¿pero qué tenemos? Fíjense bien. Para el cuartil tenemos que seleccionar la matriz de datos, ¿ya? Que es lo mismo que estábamos haciendo antes, que es seleccionar las edades. Seleccionamos del 13 al 14, ¿ya? Ahora, luego de seleccionar esto, si se fijan, acá nosotros siempre tenemos una ayuda, ¿ya? De hecho, lo que está en negrecillo es lo que yo estoy haciendo ahora, estoy seleccionando la matriz. Pero ¿qué dice después? Dice que si yo coloco un punto y coma, por ejemplo, yo coloco el punto y coma,
me va a pedir ahora el cuartil. Me está diciendo qué cuartil quiero elegir. Y me da varias opciones. Me dice, si yo coloco 0, me va a calcular el valor mínimo. Si yo coloco 1, me va a calcular el primer cuartil, que equivale al percentil 25. Si yo coloco 2, es el valor de la mediana, o el percentil 50, o el cuartil 2. Si yo coloco 3, es el tercer cuartil, o percentil 75, y si coloco 4, va a ser el valor máximo. Entonces, como ya estoy calculando el Q1, yo voy a calcular entonces y le voy a colocar 1. ¿Ya? Entonces, yo ahora estoy calculando el valor del primer cuartil. Entonces, cierro paréntesis. Fíjense bien, ahora tuve que seleccionar todos los datos y colocar 1. Y le coloco Enter. Entonces, el primer cuartil está en el valor 13. ¿Ya? Ahora, el Q2 hago exactamente lo mismo. Pero la diferencia acá, voy a escribo cuartil, abro paréntesis, selecciono los datos. Luego de que tengo mis datos seleccionados, escribo el punto y coma. Y ahora en vez del cuartil 1, quiero calcular el cuartil 2. Cierro paréntesis, aprieto Enter y me da el cuartil 2, que en este caso es 13,5. Luego, cuartil 3. Voy, abro paréntesis, escribo cuartil, abro paréntesis, selecciono los datos, y esto de los temas de la selección de datos va a tener que ser siempre, ¿ya? Del A6 al A19, ¿ya? Ahora, si alguien, por ejemplo, no quiere seleccionar o le cuesta mucho seleccionar, puede perfectamente escribir A6, que es esa celda, 2 puntos hasta la 19, y se selecciona automáticamente, ¿ya? Y de ahí le colocan el punto y coma, y yo quiero el cuartil 3, cierro paréntesis, y me queda listo mi cuartil 3, ¿ya? Lo puedo hacer perfectamente sabiendo que, por ejemplo, sé que la matriz va de la 6 a la 19, ¿ya? Siempre va a ser eso, ¿ya? Siempre va a ser a 6 a 19, así que no van a cambiar nunca. Bien, para hacerlo como un poquito más rápido. Y acá ya tengo listos mis cuartiles. Si se fijan, el cuartil 1 está en el 13, el cuartil 2 en el 13,5, que si se fijan es el mismo que la mediana. ¿Se fijan o no? Que equivale. Y de hecho también va a equivaler acá. Me tiene que dar lo mismo, ¿ya? La mediana, el Q2 y el P50 van a ser exactamente el mismo, ¿ya? Son los mismos valores. Ahora, vamos a calcular los percentiles. ¿Cuál creen ustedes que sería la fórmula de percentil acá en Excel? ¿Cuál creen ustedes que sería acá la fórmula? Igual a percentil. ¿Se fijan? Acá está, percentil. ¿Ya? Y acá tenemos, ojo, está también el RIC, el rango intercuartil. Podemos calcular incluso el RIC acá. ¿Ya? ¿Se fijan? Tenemos el puro percentil o el rango intercuartil. Tenemos todo para poder hacer los cálculos que queramos. Pero bueno, nosotros vamos a ocupar acá el percentil, ya que es el tercero. Y para este percentil, ¿qué nos pide? Nos pide K, ¿cierto? Que va a ser la matriz, que es del A9 a la 19, o sea, perdón, de la 6 a la 19, que lo vamos a colocar acá, de la 6 a la 19. ¿Y qué nos dice después? Tengo que colocar un punto y coma y tengo que indicar K. ¿Qué es K? El percentil que yo quiero calcular. En este caso, yo quiero calcular el percentil 1. Por lo tanto, voy a colocar acá 1. Bien. Veamos si es que resulta así o si me lo está pidiendo en decimales. No, me lo está pidiendo en decimales. Porque 1 lo representó como... Ahí está. Ya. En el caso acá del cálculo del percentil, el valor de K, que nos está pidiendo aquí, ¿cierto? Ese valor de K tiene que ser un valor, el valor del porcentaje, pero en decimales, ¿ya? Por ejemplo, si me pide el 1% o el percentil 1, significa que tiene que ser el 0,01. O sea, ese número de percentil tiene que dividirlo en 100, ¿ya? Para que les pueda dar bien. O sea, como me está pidiendo el percentil 1, divido el 1 por 100, me da 0,01. ¿Ya? De hecho, si yo, para que lo vean acá, el 1 lo divido por 100 y me da 0,01. Entonces, ese es el valor que yo tengo que colocar como K. ¿Ya? Para el siguiente, por ejemplo, cuando tengo el P10, yo tengo que decir 10
dividido 100, 0,1. Entonces debo colocar 0,1 para poder calcular ese percentil. Bien, entonces, dijimos que era 0,01. 0,01. Listo. Entonces, P10, lo mismo, es igual al percentil de quién? El percentil de las edades que van del A6 a la 19 con un percentil del 0,1 que corresponde a 10, ¿cierto? 0,10. Y me da también 13. Bueno, estamos hablando de percentil, así que lo más probable es que, ¿cierto? Va a ir dando 13, 13, 13. De hecho, este igual va a dar, debería dar 13, ¿ya? Porque está antes del 50, ¿ya? Porque recién el 50 es el 13,5. Así que igual debe dar 13 este. Ya, entonces acá tenemos igual a percentil, ¿cierto? Abro paréntesis, selecciono mi matriz, matriz de datos de edades, hasta el 19, punto y coma, y el percentil 25 sería ¿cuál número? 0,25, muy bien, 0,25. Cierro paréntesis, enter, me dio nuevamente 13. Ahora, percentil 50. Recordemos que el P25 era igual al Q1, ¿cierto? Así que estamos bien. Nos está dando exactamente los mismos valores. ¿Ya? Ahora, el P50. Ya. Ahora, en el caso del percentil 50, vamos a hacer lo mismo. Igual a percentil, paréntesis, selecciona mi matriz de datos, ¿ya? Y vamos a colocar punto y coma, y el 50 va a ser 0,5. O 0,50, en realidad 0,50 o 0,5 en realidad es lo mismo, ¿ya? Cierro paréntesis, enter. Me da 13,5. Si se fijan acá ya tenemos, miren, la mediana, el Q2 y el percentil 50 nos dan exactamente los mismos valores. ¿Se fijan? Que era lo que nosotros habíamos visto anteriormente, que era la equivalencia, ¿cierto?, entre los cuartiles, los percentiles y la mediana, que es exactamente el mismo. Bien, finalmente tenemos acá el percentil 75 que tiene que ser equivalente ¿con quién? Con el Q3, ¿cierto? Dijimos que el tercer cuartil es igual a un 75%. ¿Ya? Entonces veamos que efectivamente esto nos da 14. Tenemos es igual al percentil ¿de quién? De mi matriz de edades, que lo tenemos acá desde la 6 a la 19, no, punto y coma, y quiero calcular el 0,75, que sería el 75%. Cierro paréntesis, enter, y me da efectivamente 14, ¿cierto? Que era mi cuartil 3. ¿Se fijan? Da exactamente el mismo. Y finalmente, en la actividad, nos piden que nosotros calculemos ahora el percentil 90. Entonces, me voy al percentil 90. ¿Qué digo? Es igual al percentil, paréntesis, mi matriz de datos, punto y coma, 0,9 o 0,90. ¿Ya? Ambos valores sirven. Y nos da también 14. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos, ¿cierto? Listo los valores, ¿cierto? La primera parte de la actividad, que es calcular la medida de tendencia central, los cuartiles y los percentiles. ¿Bien? ¿Dudas, consultas de lo que hemos hecho hasta ahora? Porque esto lo tienen que hacer después ustedes el viernes. ¿Ya? Las fórmulas, recuerden que están acá, todas. ¿Ya? Todas las fórmulas están acá. Obviamente no van de la 3 a la 15, sino que va de la 6 hasta el A que nosotros vayamos a ocupar. ¿Bien? Y ahí vamos viendo qué es lo que hace. Y lo único que tienen que tener cuidado es en este percentil 10, que no es 0,01, sino que va a ser 0,1 o 0,10. ¿Ya? Ese es el único cuidado que tienen que tener acá, si que se van a guiar del libro. ¿Bien? Ahora, nos falta la segunda parte, que es construir el diagrama de cajón que represente la situación. ¿Bien? Ahora, para ese diagrama de cajón,
nosotros acá ya tenemos prácticamente todo. Tenemos, bueno, lo único que nos faltaría sería el dato mínimo y el dato máximo. ¿Cómo creen ustedes que podríamos calcular eso con Excel? ¿Cómo creen ustedes que podría ser para calcular, para encontrar el dato mínimo y máximo? Vamos a colocar acá mínimo. Ah, y colocar acá máximo. ¿Cómo creen ustedes que podríamos encontrar el dato mínimo y el dato máximo? O sea, sí, sí, tendríamos que ordenar. Pero así sin ordenar, con fórmula. Igual, aguanta, a ver. ¿Qué podrían hacer? ¿Ah? Mínimo, ¿cierto? Acá Excel es súper intuitivo. ¿Ustedes qué quieren hacer? Buscar el mínimo. ¿Qué voy a hacer yo? Igual, mínimo. Y ahí justo hay una fórmula que se llama min, de mínimo. ¿Se fijan? Mínimo, mínimos y conjuntos, mínimo A, mínimo uso, minuto, min inversa. Entonces, ¿se fijan? Hay varias fórmulas. Entonces, mínimo es devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. O sea, no sirve. Entonces, yo colocar mínimo. ¿Mínimo de quién? Mínimo de mi matriz. Yo quiero saber el mínimo que hay entre todos estos números. ¿Ya? Entonces, el mínimo entre todos estos números va a ser igual al 13. O sea, el 13 es el dato más chiquitito que voy a tener en esa lista. Y al revés, si yo quiero calcular el máximo, voy a decir igual a max, ¿cierto? Paréntesis, y voy a seleccionar los datos para que me calcule cuál es el número más grande que hay en esta lista que yo selecciono. Cierro paréntesis, y el número más grande es el 15. ¿Se fijan? Entonces acá, obviamente esto no está de tarea, ¿ya? Pero el que lo quiera ocupar lo puede hacer para que quede con toda la información para realizar el diagrama, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? El valor más chiquitito, tenemos el valor más grande, tenemos el Q1, el Q2 y el Q3. Y ya con eso, nosotros podemos calcular o construir nuestro diagrama de cajón. Ahora, ¿qué vamos a hacer para construirlo? Me voy a mi pizarra, voy a ver si está, creo que hay una abierta, sí, hay una abierta, justamente en una medida de posición. Vamos a crear una pizarra nueva, vamos a tomar nuestra regla y vamos a dibujar. Vamos a dibujar una línea y vamos a tener que numerar. Pero acá resulta que la numeración, como son tan poquitos números, de hecho el más chiquitito del 13, el más grande del 15. O sea, son dos números, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es decir que, a ver, vamos a decir que aquí va a estar el 12, acá el, no, vamos a colocar el 13, no, 12, 13, 14 y ahí puede ser, ¿no? 1, 13, 14, 15. Y vamos a bajar el 16 al final, por ahí. Y 12, 13,5, ahí sí. Vamos a sacar la regla y que tengo mis puntitos, vamos a hacer las líneas. Entonces, voy a tener acá el 13, no, 12 dije yo, ¿no? Este va a ser el 12, este va a ser el 13, ese va a ser el 13,5. Más acá vamos a tener el 14. Puse el 13,5 al tiro porque lo voy a usar, ¿ya? Solamente por eso. 14 y finalmente tengo acá arriba el 15. El 15. Bien. Ahora sí, para que no se me pierda, voy a poder hacer mi línea bien. Acá. Entonces,
trazo mi recta. Oh. Y tengo mi recta que va del 12, 13, 14, 15. Bien. Entonces, voy a tener que tomar ahora, voy a tener que construir, ¿cierto? Construyo mi diagrama de cajón. ¿Qué voy a tener que considerar? Me voy, ¿cierto?, a mi actividad. Considero el valor mínimo, perdón, el valor mínimo, que sería en este caso el 13, y el valor máximo, que sería el 15. ¿Ya? Entonces me voy a mi pizarra, escribo el valor mínimo, que en este caso va a ser 13, ¿ya? Y el valor máximo, que va a ser 15. Ya, ahí está, ¿cierto? Nuestras dos primeras rayitas. Y luego vamos a considerar los Q. Tengo el Q3, que es 13, el Q2, que es 13,5, y el Q3, que va a ser el 14. Entonces, me voy y escribo el 13, el 13,5 y el 14. Ahora, si se fijan, pasó una particularidad con ese número, que resulta que ese número, además de ser el mínimo, también es el Q1. ¿Se fijan? ¿Y qué hago en ese caso? Simplemente lo considero como cajón. ¿Ya? En realidad este sería como un diagrama de cajón sin bigote, o sea, con un puro bigote. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago acá? Primero, tomo mi regla, construyo el cajoncito. Recordemos que el cajoncito va a estar construido entre el Q1 y el Q3, que sería ahí. Y vamos a dejar el otro más arriba, para que quede parejito. Entre el Q1 y el Q3. Ahí. Ya. Entonces, quedaría por ahí si cerramos el cajoncito. Acá también. Y acá arriba. Ya. Ahí tendríamos, ¿cierto? El cajoncito, ¿cierto? Q1, Q2, Q3. Pero aquí resulta que tenemos el mínimo y el Q1. Acá tenemos el Q2 o la mediana, que también son lo mismo. Y acá tenemos el Q3. Y acá tenemos el máximo. Ya, tenemos el mínimo y el máximo. Ahora, para completar nuestro diagrama, vamos a trazar una línea que una el Q3 con el máximo y el Q1 con el mínimo, que es el mismo. Entonces, por eso lo vamos a dejar así. Y nos quedaría este diagrama de cajón. Bien, que es a lo que nosotros vamos a llegar. Bien, esto es en relación a lo que nosotros hicimos en el Excel. Ya es en relación, ¿cierto?, a lo que nosotros calculamos acá. Bien, ahora, los percentiles con respecto al diagrama de cajón no van a estar considerados. ¿Ya? Solamente voy a considerar los cuartiles y voy a considerar el mínimo y el máximo. ¿Ya? Para la actividad. Bien. Y lo que van a hacer es un diagrama de cajón parecido al que tenemos acá. Bueno, ahora, como particularidad y también como análisis, que también es importante, ¿cierto?, saber qué es lo que pasa cuando me enfrento a esto. ¿Ya? Lo que tenemos acá también es un diagrama de cajón. ¿Ya? La particularidad es que nuestro cajón está extremadamente hacia la izquierda. ¿Ya? Vemos acá que el cajón está a la izquierda de nuestro diagrama. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera un bigote a la izquierda. ¿Ya? O sea, tenemos solamente el bigote a la derecha. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? Que nuestra muestra está alrededor de los 13 años. ¿Ya? De hecho, la mayoría está muy cercano más a los 13 que a los 15. De hecho, a los 15, yo mirando ese gráfico, puedo ver que hay muy pocas personas que tienen 15 años. Y la mayoría está entre los 13 y los 14. Ahí está mi cajoncito. ¿Ya? Bueno, y si nosotros miramos la lista, claramente es verdad. ¿Cierto? Hay muy poquitas personas que tienen 15 años. En cambio, 13, 14 es donde se concentra la mayoría. ¿Ya? Y de hecho, justamente la mitad está en el 13,5.
Entonces, la mitad tiene 13 y la otra mitad tiene 14 y 15. Y la moda va a ser 13. O sea, la mayoría de los estudiantes tienen 13 años. Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra representación, ¿cierto? De las edades que tenemos acá en el curso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para la entrega? Obviamente, ustedes van a tener que completar un Excel como el que tenemos acá, ¿cierto? Con las fórmulas pertinentes, con su nombre y todo, ¿ya? Lo bueno sí es que ustedes cuando encuentren estos datos van a estar listos, ¿ya? No son edades lo que les voy a pasar. O sí, bueno, no recuerdo bien. Pero, sí, son edades también. Pero son edades de un grupo de personas que asisten a un taller. Entonces, obviamente ahí las edades cambian, están más amplias. Pero ustedes tienen que calcular moda, mediana, media, los Q1, Q2, Q3 y los percentiles, lo mismo que te aparecen acá. ¿Ya? El máximo y mínimo no están, pero si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer, no hay problema. ¿Ya? Y esto se guarda, ¿cierto? Yo lo guardo y lo envío. Y lo subo al Classroom. Lo pueden incluso editar desde el mismo Classroom. ¿Ya? Si ustedes se van acá, van a encontrar de que en la actividad tienen un Excel, que al abrirlo les va a permitir editarlo. Si se fijan acá ya están los datos, están las edades listas, ¿ya? Ahora, si ustedes desean, lo pueden descargar o lo pueden abrir con la misma hojita de cálculo que posee el computador, ¿cierto? Que posee la Google Suite. Y acá ustedes pueden ir escribiendo sobre esto y ir escribiendo, por ejemplo, la moda, se saca el paréntesis y vamos calculando, ¿cierto? Los valores. Por ejemplo, la moda de todos estos valores, cerramos paréntesis y nos da como resultado lo mismo que estoy haciendo en Excel. Ya, es un poquito más lento, pero se puede ir trabajando igual acá. Y lo bueno de esto es que ustedes simplemente guardan, automáticamente se va guardando, ¿cierto? Y los cambios que ustedes van haciendo quedan guardados al tiro en su actividad. La media era promedio, ¿ya? La moda, la fórmula es moda, la mediana, la fórmula es mediana, y la única que cambia es la fórmula de media, ¿ya? Porque la media aritmética se calcula como promedio, ¿ya? Es la única que es distinta, promedio, ¿ya? Y con promedio, ahí ustedes sacan el promedio de los valores, y sacan el promedio directo. ¿Ya? Pueden estar trabajando acá mismo con el Excel desde el mismo Classroom, ya lo pueden trabajar sin problema. Ahora, si alguien lo quiere descargar, es fácil. Ustedes se van a los tres puntitos que están acá a la derecha, le coloca abrir en una ventana nueva, y al abrir en una ventana nueva, le aparece la flechita para descargar. Y ahí ustedes le colocan descargar y automáticamente se va a bajar la actividad, la cual ustedes van a poder abrir en un Excel y van a poder trabajar. Bueno, no se puede abrir porque tenemos una misma, el archivo es el mismo con el mismo nombre, ¿ya? Así que por esa razón no lo abrió. Ya, pero si nosotros acá guardamos y cerramos, vamos a ver que nuestro archivo que yo descargué, vamos a descargarlo, ¿no? Ya, yo lo descargo y al abrir podemos observar que ahí está. Le colocamos habilitar edición y al habilitar la edición ya podemos estar trabajando en él. Colocamos el nombre, ¿cierto? Aquí aparecen las edades listas, ¿ya? Y vamos haciendo todos los cálculos necesarios para realizar la actividad. Ahora, luego de enviar este archivo, tienen que enviar el diagrama que ustedes hagan, ¿ya? Lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer en una hojita de oficio, lo pueden hacer también en el computador, donde ustedes deseen, ¿ya? Lo pueden hacer digital, ¿ya? Pero eso es lo que tienen que entregar al finalizar la actividad, ¿ya? De hecho, acá creo que lo describí yo en el trabajo, ¿ya? Tienen que completar los datos del siguiente archivo Excel y construir un diagrama de cajón que represente la situación, ¿bien? Y ahí realizar la entrega, ¿ya? Entonces, básicamente van a entregar dos archivos, un archivo que es el Excel y el otro archivo, ¿cierto? Que es el dibujito que ustedes van a realizar, ¿ya? No hay que hacer ningún tipo de análisis, ya nada, ni tampoco ningún tipo de conclusión, solamente tienen que desarrollar, ¿cierto? Completar el Excel y completar, ¿cierto? La actividad, ¿ya? Ahora, como les dije yo anteriormente, esto
lo vamos a trabajar el viernes. Ya, así que ustedes, como están viniendo a clases regularmente, lo vamos a trabajar el viernes en la sala de computación y los que están desde la casa lo pueden ir trabajando desde hoy. Ya no hay problema, porque ya van a tener la grabación de lo que estemos desarrollando. Bien, así que eso.